El título de este mensaje, de esta clase, de este estudio, es El calvinismo a la luz de las Escrituras. La gran mayoría de las personas que ha visto la invitación, el anuncio, sin duda han puesto su énfasis en el calvinismo, ¿no? Pero el énfasis está a la luz de las Escrituras. En realidad podemos hablar de cualquier tema y debemos de hablarlo a la luz de las Escrituras. Entonces el enfoque es qué dicen las Escrituras, ¿verdad? Y es lo que queremos hacer, queremos ver qué dice la Escritura. Después cada uno va a sacar sus conclusiones si tiene sustento bíblico o no, si es una locura, si es algo sectario. Pero lo que queremos nosotros es verlo a la luz de las Escrituras y así debemos de ver cualquier tema. En una ocasión, Paul Washer comentó: Jesús no es un objeto de escritorio ni una materia para estudiar, sino una persona a quien debemos amar. Y a mí me encanta esa frase porque a veces nosotros perdemos de vista que Jesús es una persona a la cual debemos de conocer más para amar más y para amarlo mejor como Él se merece. Cuanto más conocemos a una persona, más podemos amarla. Y así es con Dios, es igual. Cuanto más conozcamos a Dios, más profunda será nuestra adoración a Él. No estudiamos este tema para debatir con otros hermanos. No estamos acá para simplemente mostrar cuánto sabemos, ¿verdad? Y cuán conservadores o cuán históricos somos. Y no es esa nuestra motivación. Y espero que no sea tu motivación al estar acá. No estudiamos para sentirnos intelectualmente superiores a otros. No es esa la motivación. Estudiamos para conocer a Cristo. Estudiamos cualquier doctrina, cualquier pasaje, para conocer más a Cristo. Y esa es nuestra oración y nuestro deseo, que hoy, más allá de las doctrinas que vamos a ver, de los pasajes que vamos a estudiar, más allá de los debates que se puedan formar, que nosotros podamos conocer más a Cristo y que podamos salir con un entendimiento de las Escrituras quizás mejor o por lo menos impactados de cuán profunda es la revelación escrita de Dios para nosotros. Esa es la meta. Esa es la meta. En mi carne quizás sí me encantaría debatir, estar con otra persona y poder tirarnos versículos bíblicos, pero eso no es la motivación, no es lo que Dios quiere. Nosotros queremos conocer más a Cristo y conocer más de nuestra salvación y más del Evangelio, porque de eso se trata, de poder gozarnos y poder exaltar, como cantábamos recién, sobre la gracia de nuestro Dios. Entonces, ¿cuál es la meta de este estudio? Profundizar el glorioso Evangelio que nos salvó, que salvó nuestras almas, que nos dio paz para con Dios, para exaltar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Calvinismo o doctrinas de la gracia. Este grupo de doctrinas que vamos a estudiar se conocen como doctrinas de la gracia. Y de hecho a mí me gusta el término doctrinas de la gracia porque no hace una referencia a una persona para que otras personas después puedan decir, te enfocás en una persona, vos sos seguidor de Calvino, sos seguidor de Lutero, sos seguidor de... Sabemos que no es así, ninguna persona idolatra, o ninguna persona en su sano juicio que conozca a Cristo va a idolatrar ni a Calvino ni a ningún otro teólogo. Pero bueno, el término doctrinas de la gracia es un término que a mí me gusta mucho. Y calvinismo es como un apodo, como una etiqueta que tienen estas doctrinas. Juan Calvino fue un teólogo francés que enseñó las doctrinas de la gracia. De hecho, el hecho de usar el término calvinismo no significa que estamos de acuerdo con Calvino en todo. La gran mayoría de las personas que especialmente en redes sociales andan hablando de calvinismo y discutiendo, quizás nunca leyeron a Calvino. Quizás ni conocen sus libros, no, las instituciones, no, pero han escuchado de algunas doctrinas, entonces están a favor, están en contra. De hecho, no fue Calvino el que sistematizó estas doctrinas, conocidas como los 5 puntos del calvinismo. Estos 5 puntos del calvinismo no fue Calvino que escribió mis 5 puntos, ¿verdad? Quiero ser recordado por estos 5 puntos. Cuando muera pongan en mi tumba, estos fueron los 5 puntos. No fue él que sistematizó en 5 puntos estas doctrinas de la gracia. Y para entender un poquito la historia, tenemos que remontarnos a otra persona que es Jacobo Arminio. Quizás han escuchado el término que va en contraposición de los calvinistas, los arminianos. Bueno,
Este nombre arminianos viene detrás de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio fue estudiante de Teodoro de Beza. ¿Quién es Teodoro de Beza? Bueno, fue el sucesor en cierta forma de Calvino. Jacobo Arminio fue profesor de teología y con el tiempo, él era un protestante reformado y estudiante del estudiante de Calvino, pero con el tiempo él fue cambiando algunas posturas, abandonó muchas de las verdades que la gran mayoría de los protestantes creían y creemos. Sus seguidores o sus discípulos, después de su muerte en 1609, siguieron con sus enseñanzas. Ellos hicieron un credo de 5 puntos o de 5 artículos y lo presentaron a las autoridades de la Iglesia de Holanda. Años más tarde, los líderes de la Iglesia de Holanda, que eran seguidores de las enseñanzas de Calvino, se reunieron en lo que nosotros hoy en día conocemos como el Sínodo de Dort, ¿sí? De donde tenemos los cánones de Dort. Entonces se reunieron en este sínodo y contestaron a los arminianos con otro credo de 5 puntos. Y este credo es lo que nosotros llegamos a conocer como el TULIP, o los 5 puntos del calvinismo, o las doctrinas de la gracia. Aunque, para echarle un poquito más de sabor a todo esto de historia, tampoco se usó el término TULIP en ese momento. El término TULIP es mucho más moderno, de hecho de comienzos del 1900, que alguien hizo un acróstico, que no se sabe exactamente quién lo hizo. Se dice que algunas personas lo empezaron a usar antes para enseñar, pero el término TULIP, que es un acróstico en inglés, por letras que se usan en inglés para estas doctrinas, como les digo, fue mucho más temprano. Entonces, ni Calvino usó los 5 puntos del calvinismo, ni usó el TULIP, ¿verdad? Ni los que estuvieron en el sínodo de Dort hicieron el TULIP o usaron eso como ejemplo, ¿verdad? Fueron con el tiempo los seguidores de los seguidores que fueron hablando de estas cosas. En resumen, ¿cuáles son los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia? La depravación total, o también conocida como corrupción radical, ahora vamos a explicar obviamente todos estos términos, la elección incondicional, o también llamada la elección soberana, la expiación limitada, o también llamada redención particular, la gracia irresistible, o también conocida como el llamado eficaz, y la perseverancia de los santos, también conocida como la preservación de los santos. Entonces, antes de meternos en estos temas soteriológicos, o sea, referentes a la salvación, hay 2 preguntas que tenemos que contestarnos que son muy importantes, y quizás acá se resume toda la teología y son las preguntas más importantes que te podés hacer como persona y como cristiano. ¿Es Dios completamente santo? Y no quiero que digas rápido, sí, obvio. Vamos a profundizar en las implicancias. ¿Qué significa que Dios sea completamente santo? Y la segunda pregunta, que es muy importante, en la cual lamentablemente muchos fallan en contestar, ¿es el ser humano completamente depravado? Las respuestas a estas preguntas van a determinar tu teología y tu entendimiento del Evangelio. ¿Qué significa que Dios es completamente santo? En el sentido original de la palabra, significa que Dios es un ser distinto al hombre. Es un ser simplemente sin comparación, no tiene comparación, no puede ser ni siquiera comparado con nosotros porque es sumamente altísimo y separado. Pero esto, que originalmente no tenía tanto que ver con lo moral de Dios, sino con cuán grande y cuán distante y cuán incomparable es Dios, obviamente llegó a tomar este sentido de que Dios es completamente apartado de toda maldad, completamente puro y sin pecado. Entonces, ¿cuán diferente es Dios a nosotros? Bueno, ese es el ejemplo que él usa, ¿verdad? Ustedes tienen pecado, tienen maldad y Él está completamente separado de nosotros. Ahora, por otro lado, ¿qué significa que el ser humano es completamente depravado? Y esta es la pregunta quizás más importante para empezar a hablar de estas doctrinas.
Bueno, esta doctrina no se limita a reconocer que cometemos pecados. Obviamente que es importante, pero es mucho más profundo que simplemente decir cometemos pecados. Todos cometemos errores. No se limita a creer que somos pecadores por naturaleza, que es un poquito más profundo que simplemente cometer errores. No, reconocer que tenemos una naturaleza pecaminosa. La doctrina de la depravación total en realidad es un poco más profundo que esto y no se limita a creer que merecemos justamente ir al infierno. Todas estas cosas son verdad, pero la doctrina de la depravación total es más profunda que esto que estamos mencionando. Si le preguntase a una persona, o a la gran mayoría de las personas, si son pecadoras, casi el 100% de las personas te van a decir, sí, te van a contestar positivamente, somos pecadores. Pero, ¿cuál es el concepto que entienden las personas de pecado? ¿Entienden la magnitud de su pecado? ¿Entienden la gravedad y la profundidad de ofender a un Dios santo? ¿Les molesta quebrantar la ley de Dios? Absolutamente no. Lo sabemos. ¿Les molesta estar privados de la gloria de Dios? Para nada. Es como si le preguntas a las personas, ¿quieren ir al cielo? ¿Y quién te va a decir que no? Diría Paul Washer, lo que no quieren es encontrarse a Dios si llegan ahí. La depravación total es la creencia de que la naturaleza humana está completamente corrompida por el pecado. Lo voy a repetir una vez más. La depravación total es la creencia, la doctrina, la enseñanza de que toda la naturaleza humana está completamente corrompida por el pecado. Por eso un sobrenombre para la depravación total es la corrupción radical, porque toca cada una de las áreas de nuestra vida. Por lo cual, por ende, el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo sin la gracia divina. Ahora, todos reconocen que somos pecadores, todos saben, o la gran mayoría va a decir, sí merecemos ir al infierno, sí tenemos una naturaleza pecaminosa, pero acá es donde empezamos a dividir conceptos. No todas las personas van a estar de acuerdo con esto que acabo de decir. Lo voy a repetir una vez más. Por lo cual, el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo sin la gracia divina. Porque no solo no puede acercarse a Dios, tampoco desea acercarse a Dios. Sproul dijo, la depravación total significa que el pecado ha afectado todas las áreas del ser humano, dejándonos incapaces de buscar a Dios o salvarnos a nosotros mismos sin la intervención divina de su gracia. Entonces, la depravación total no significa que la gente sea esclava de todo pecado conocido. No significa que una persona que no conoce a Cristo y es totalmente depravada, no significa que va a practicar absolutamente todos los pecados conocidos. No significa eso. No significa que en la práctica alcance la peor pecaminosidad posible. Ningún ser humano, por más malo que haya sido, alcanzó la máxima expresión de pecaminosidad. No significa eso. No significa que esta persona esté privada de conciencia. No significa que no pueda funcionar útilmente como un miembro de la sociedad. No significa eso. No significa que no pueda complacer a otros seres humanos. O no significa que no pueda controlar sus apetitos carnales. Que no pueda hacer cosas decentes. No significa que todo lo que hace es indecente. No significa eso. Depravación total no significa que la persona tenga características agradables y amables. Puede tenerlas. Puede que sea religioso. No significa que no pueda imitar la vida cristiana. El ser humano completamente depravado puede hacer cosas buenas. Y este es un mal entendimiento que existe a veces respecto al tema. El ser humano completamente depravado puede hacer cosas buenas. Puede hacer cosas buenas para la humanidad, puede hacer cosas agradables para otras personas, puede hacer cosas moralmente correctas. La pregunta ahora es, ¿pueden estas acciones ser agradables a Dios? ¿Puede una persona ganar el favor de Dios por hacer cosas buenas? William Shedd dijo,
es la completa ausencia de santidad, no la intensidad más alta de pecado. Un hombre depravado no es tan malo como podría ser, pero no tiene santidad. No ama a Dios por sobre todas las cosas. Y es acá que quiero compartir un versículo bíblico. Isaías 64, 6 al 7 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades, como el viento, nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para agarrarse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado el poder de nuestras iniquidades. Isaías dice, aún sus buenas obras, sus obras justas, son como un trapo de inmundicia, es algo asqueroso ante los ojos de Dios. El autor de Hebreos, en Hebreos 11:6, nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces la pregunta que ahora deberíamos de hacernos es: ¿cuál es la motivación de alguien malo para hacer cosas buenas? ¿Cuál es la motivación de un corazón sin Cristo, un corazón natural, para hacer cosas buenas? Bueno, la gente hace cosas buenas a veces para ser exaltados por la sociedad, para librarse de castigos o de consecuencias negativas, para obtener beneficios de otras personas, para calmar nuestra conciencia que nos acusa, para calmar nuestros corazones inquietos, y algunos incluso para ganarse el favor de Dios. Timothy Keller dijo: debemos de arrepentirnos aún de las cosas buenas que hemos hecho con la motivación de ganarnos el favor de Dios. La motivación detrás de cada buena obra no es el amor a Dios, sino el amor a uno mismo. Nosotros naturalmente queremos vivir independientemente de Dios y así constituirnos dioses para nosotros mismos. Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, sin acceso a la gloria de Dios. Y el ser humano, como dijimos, no solo que no tiene acceso a Dios, sino que no desea tener acceso a Dios. Efesios 2, del 1 al 3, dice: y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este es un pasaje con el cual están familiarizados, lo hemos estudiado, sé que lo han predicado, pero vean las características que tiene una persona natural, o sea, una persona sin Cristo, una persona antes de convertirse a Cristo. Muertos espiritualmente, significa sin relación con Dios y privados de la gloria de Dios. En delitos y pecados, o sea que somos delincuentes y pecadores, siguiendo la corriente de este mundo, somos amigos de este sistema de valores que son contrarios a la palabra de Dios, somos enemigos de la palabra de Dios, siguiendo a Satanás. Por ende somos obedientes a Satanás y somos desobedientes a Dios, siguiendo los deseos de nuestra carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y éramos naturalmente objetos de la furia del Señor. Esta es la descripción que Pablo hace de una persona antes de Cristo, antes de ser regenerada, antes de nacer de nuevo. Pregunto, una persona con estas características, ¿qué porcentaje tiene bueno o no tan malo para escoger a Dios? Agustín de Hipona dijo: oh Señor, todo lo bueno en mí se debe a ti, el resto es mi culpa. Todo lo bueno en mí se debe a ti, el resto es mi culpa. ¿Es el ser humano un completo, total y vil pecador?
¿Está completamente apartado de Dios y desprovisto de toda esperanza? ¿Hay algo, por mínimo que sea, que podamos hacer para obtener la salvación? ¿Puede existir en el ser humano algún mínimo deseo de acercarse a Dios? ¿Puede una persona tener un poco de iniciativa a la hora de acercarse a Dios? Si contestaste alguna de estas preguntas, aunque sea mentalmente, de forma positiva, vas a tener una visión errada de tu pecaminosidad y de la gracia de Dios y por ende de la salvación. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a la condición del ser humano no regenerado frente al Evangelio? Juan 14:17 dice, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. Que dice el texto que solo aquellos que son morada del Espíritu Santo le conocen y le perciben. Los demás no lo pueden recibir. El famoso pasaje de Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Que enseña la palabra de Dios, no hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que entienda las cosas espirituales, no hay ni siquiera una sola persona que sea justa. Pero ¿qué es lo que nosotros escuchamos constantemente? Está buscando de Dios. Está buscando de Dios. Cuando yo buscaba de Dios, no es cristiano, pero está buscando de Dios. Siempre, constantemente estamos escuchando eso. Pero esto es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando una persona está aparentemente buscando a Dios y se interesa por las cosas espirituales? Bueno, no está buscando a Dios. Está buscando los beneficios de Dios. Y ese es el gran problema. Si pudieran tener los beneficios de Dios sin Dios, jamás adorarían a Dios. Cuando una persona incluso se acerca a la iglesia, muchas veces inconscientemente está buscando, y a veces conscientemente está buscando una pareja, está buscando un grupo de amigos, está buscando un momento para pasarla bien, vamos a leer juntos. A todos nos gusta pertenecer, nos gusta hacer, nos gusta hacer. Pero según vemos en la Biblia, estas personas no desean a Dios. Romanos 7, del 8 al 7, dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La mente carnal de un incrédulo no puede sujetarse a la ley de Dios y por ende no puede agradar a Dios. No puede, es una incapacidad. No dice simplemente que no quiere, no dice simplemente que es difícil, dice no puede, no puede. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Para una persona no cristiana, la predicación del Evangelio es una locura, un sinsentido, una tontería. Son posibles traducciones de la palabra. Algo que no obedece a la razón. Unos versículos más tarde, 1 Corintios 1:21, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Entonces Dios determinó salvar a las personas por medio de la predicación, que es un mensaje sin sentido para estas personas. El mensaje de la cruz es una locura para aquellos que la escuchan, pero no creen. Próximo capítulo, escribe a los Corintios, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Una vez más, el versículo dice, no las puede entender las cosas espirituales. No es solo que no quiera aceptarlas, sino que no puede aceptarlas, porque son una locura, un sinsentido, una necedad. No tiene la capacidad de aceptar las cosas que vienen del Espíritu o que son espirituales. Porque al no tener el Espíritu de Dios, los asuntos espirituales no le hacen ningún sentido. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces tenemos un gran problema.
¿Cómo puede un corazón maligno decidir seguir a un Dios al cual no busca? ¿Cómo puede un corazón rebelde decidir adorar a un Dios que no entiende? ¿Cómo pueden creer en un mensaje que para ellos es una locura? ¿Cómo el ser humano completamente depravado puede dentro de él nacer el deseo de ser salvo? ¿Cómo puede cambiar su condición natural frente a Dios? ¿Cómo el hombre obtiene la salvación? ¿Qué debe pasar para que alguien sin deseo por Dios comience a desearlo? Ya podríamos preguntarnos, ¿es el hombre responsable frente al Dios soberano? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero tiene el corazón equivocado, por lo cual nunca va a escoger a Dios por sí mismo. Su incapacidad de elegir a Dios radica en que no quiere escoger a Dios. No es un problema intelectual, es un problema espiritual, es un problema moral. No quiere acercarse a la luz para que sus malas obras sean descubiertas. Cada individuo es responsable frente a Dios por su condición. Cada persona que sea condenada en el infierno estará ahí por su propia elección. Pero cada persona que está en el cielo sabrá que está ahí porque Dios intervino, porque Dios tuvo que hacer algo, porque Dios tuvo que cambiar algo, porque Dios lo rescató de su propio duro y mal corazón. Nuestro evangelismo es muy defectuoso porque no entendemos la terrible condición de los pecadores. No somos conscientes de cuán perdidas están las personas que no tienen a Cristo. Si entendiéramos la condición natural del ser humano, quedaríamos rendidos frente a Dios por la enorme gracia que tuvo en nosotros. Y también caeríamos rendidos ante Dios clamando por las almas que aún no lo conocen. Necesitamos un Dios soberano que destruya nuestra terquedad y cautive nuestro corazón. Lo voy a decir una vez más. Necesitamos un Dios soberano que destruya nuestra terquedad y cautive nuestro corazón. Si absolutamente nadie va a escoger a Dios por sus propios medios, por su propio deseo, entonces necesariamente Dios tiene que tomar la iniciativa y Dios tiene que intervenir. Entonces, ahora que vimos que somos completamente depravados, totalmente reprobados, radicalmente corruptos, entonces necesariamente tenemos que pasar a otra doctrina llamada la elección incondicional. La salvación de nuestras almas depende de la elección incondicional de Dios. Y me gustaría que me acompañen a Juan. Vamos a caminar por Juan, vamos a ver algunos versículos en el Evangelio de Juan, comenzando en el capítulo 1. Juan 1:13 dice, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 5:21. Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, ya no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. 6:44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. 6:65. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. 17:2, nos vamos unos capítulos para adelante, Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Hermanos, nosotros no podemos borrar estos pasajes de la Biblia ni interpretarlos como nosotros queramos.
Acá vemos claramente la elección soberana de Dios. Y gracias a Dios que Dios escoge soberanamente quién ha de ser salvo, porque si Dios no escogiera soberanamente quién ha de ser salvo, nadie sería salvo, porque como vimos, somos totalmente depravados y nadie buscaría a Dios, nadie desearía a Dios, nadie clamaría a Dios, porque no nos interesa Dios. Entonces, gracias a Dios que Él cambia corazones. Gracias que Él hace una obra en la vida de estos tercos corazones para convertirlos en personas que lo van a adorar. Dios el Padre le da a Jesucristo quienes han de ser salvos. Nadie que el Padre no le dé a su Hijo puede ir a Él. Y existe una incapacidad del ser humano de acercarse a Dios por sí mismo sin la actuación de Dios. Esto queda claro en estos versículos. Ahora nos vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1, 3 al 6. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y podríamos seguir leyendo, obviamente, más versículos porque es parte del mismo contexto, pero vamos a enfocarnos en estos. El apóstol Pablo exalta a Dios y Padre del Señor Jesús por su obra en el creyente. Dice el versículo 3, nos bendijo. Versículo 4, nos escogió. Versículo 5, nos amó. En el 5 también dice, nos predestinó. En el 6 dice, nos aceptó. Si seguimos leyendo, en el 7 dice, nos redimió y nos perdonó. En el 8 dice, nos llenó de gracia. Y así podríamos seguir. Y esto no se aplica solamente a la iglesia como en general. Dios escogió a la iglesia en Cristo. No, Dios me perdonó a mí, Dios me redimió a mí, Dios me amó a mí. Fui objeto de su amor cuando era y merecía ser objeto de su ira. No podemos aplicar, esto es para la iglesia. Sí, eso significa que somos muchas personas entonces escogidas. Si seguimos viendo las características de la obra de Dios en nuestras vidas, vemos que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, versículo 3. Nos escogió antes de la fundación del mundo, versículo 4. Según el puro afecto de su voluntad, versículo 5. En el versículo 6, 12, 14, dice que es para alabanza de su gloria. Según la riqueza de su gracia, en el 7. En el 9 dice, según su beneplácito. Según el designio de su voluntad, versículo 11. Conforme a su propósito, también en el 11. Dios escoge soberanamente según el beneplácito de su voluntad. Por eso tenemos versículos como Hechos 13:48 que dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Por si fuera poco, hay otros pasajes donde se enseña claramente que Dios nos escogió para salvación, como 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pablo le escribe a los tesalonicenses y dice, yo doy gracias a Dios que Dios los escogió para salvación. No es los escogió para ministerio, los escogió para un propósito, no, los escogió para salvación. Ahora una pregunta válida que podemos hacernos, que puede surgir es, bueno, si Dios tiene el poder para cambiar corazones y transformar rebeldes, depravados en hijos que lo adoran, ¿por qué Dios no salva a todos? ¿Por qué Dios no escoge a todos? ¿Es válida la pregunta? Bueno, sencillamente, no es tan sencillo para nuestras mentes, pero es porque esta es la forma que más gloria le da a Dios. Nosotros no sabemos más que Dios y obviamente no podemos estar en la mente infinita de nuestro Dios,
Pero nosotros podemos confiar que si Él ideó este plan, este es el mejor plan, es el plan que más gloria le va a dar a su nombre. Tenemos que recordar que Él es perfecto y amoroso. Y podemos confiar en que todo lo que Él hace es perfecto y amoroso. Uno de los pasajes más enfáticos sobre la soberanía de Dios en la salvación de las personas se encuentra en Romanos 9. Me gustaría que me acompañen. Vamos a ver unos cuantos versículos. Romanos 9, del 11 al 24. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¡Qué pasaje! No vamos a profundizar ni a tratarlo como deberíamos, esto llevaría toda una clase solo para estos versículos. Sproul comenta, Dios no está obligado a solicitar permiso del pecador para hacer con el pecador lo que a él le plazca. Venimos de una cultura donde siempre escuchamos, ¿verdad?, que Dios es un caballero y que Él nunca obviamente va a entrar a tu vida si no le permitís, le tenés que abrir la puerta. Y lo hacemos ver como un novio que está desesperado por su novia y nos ama y te ama y casi que Dios no puede dormir porque, bueno, eso no es lo que vemos en las Escrituras, no es lo que vemos en este pasaje. Algunos dicen que este pasaje no está hablando de salvación. Yo creo todo lo contrario. ¿Por qué Pablo se pregunta, ¿acaso es Dios injusto? Si el tema no fuera tan controversial, si se solucionara con decir que aquel que quiere puede elegir a Dios, ¿por qué Pablo no lo dice? ¿Por qué dice Pablo que Dios tiene misericordia de quien quiere y de quien no quiere? No la tiene, citando a Moisés. ¿Qué alcance tiene esa misericordia si supuestamente no habla de salvación? ¿Por qué Pablo se pregunta, ¿por qué pues inculpa? ¿Qué significa vasos preparados para destrucción? ¿Cómo muestra Dios su ira en esos vasos preparados para la destrucción? ¿Qué significa que preparó de antemano para gloria vasos que fueron objetos de su misericordia? Deberíamos de acercarnos al pasaje con mucho más tiempo, no le vamos a hacer justicia ahora al texto, pero no podemos decir, él está hablando de otra cosa, está hablando de naciones. Jacob y Esaú eran naciones. Bueno, como han comentado algunos, eso es mucha gente, entonces. Dios tiene la libertad de elegir a quien Él quiere para lo que Él quiere. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con el alfarero? Entonces la pregunta que nos podemos hacer, que es válida, ¿es el ser humano libre para escoger o rechazar a Dios? Sí, somos libres. Pero el ser humano siempre escogerá según su naturaleza pecaminosa. Por eso comenzamos con la depravación total. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque no tengo uno mejor. El día que tengo un mejor ejemplo, prometo cambiarlo. Pero si tenés un perro y al perro le pones dos huesos, un hueso que tiene carne de verdad, recién asada, rica, jugosa, y en otro lado le pones un hueso de plástico. Y dejas al perro que elija, porque tiene libertad el perro. Sé libre. No te quiero condicionar, perro. Te dejo solo. Te voy a mirar por un vidrio. ¿Qué creen que va a escoger el perro? Va a merodear, va a ir a un lado al otro, va a terminar comiendo no el hueso de plástico, sino el hueso que tiene carne de verdad. Eso es lo normal, lo natural.
Ahora, ¿es porque el perro está entendiendo, este hueso de plástico está hecho con químicos y no va a ser bueno para mí? No, porque tiene instinto y como perro va a donde está la comida. Ahora, ¿qué pasa si al mismo perro, con la misma libertad que los perros se merecen, pobrecitos los perros, ¿no? Lo dejas ahí y le pones de un lado un hueso con carne, jugoso, bien rico, y del otro lado le pones un voucher por comida para perros para un año en el supermercado del barrio? Le pones el papel ahí, vale un año de comida. Y del otro lado, el hueso con carne, bien rico. ¿A dónde creen que va a ir el perro? ¿A dónde va a ir el perro? Va a ir al hueso de comida, ¿verdad? ¿O creen que va a agarrar el papel y va, oh dueño, cámbiame esto, porque así tengo un año de comida gratis? Entonces, de la misma forma que antes se escogió bien, diríamos, el perro no es bobo, tenía un hueso de plástico, tenía uno con carne y fue al de carne. Sí, pero ahora que tenés un beneficio mucho mayor en tiempo y en magnitud, aún sigue siguiendo sus instintos de perro. ¿Qué es mejor, un papel o un pedazo de carne? Pedazo de carne. Nosotros somos igual. A veces nosotros escogemos bien porque tenemos instinto. Hay gente que no mata porque no quiere pasar el resto de su vida en la cárcel. Hay gente que no adultera porque no quiere perder su matrimonio. Hay gente que no hace ciertas cosas porque no quiere enfrentar las consecuencias. Pero nosotros somos en realidad como Esaú, que cambió la bendición por un plato de comida. Algo momentáneo por algo eterno. Y nosotros también, naturalmente, como somos pecadores y odiamos a Dios y no queremos estar con Dios, naturalmente no vamos a escoger a Dios, aunque Él sea un beneficio mayor y eterno. ¿El perro tenía libertad? Sí, pero el perro siempre va a escoger como perro, porque esa es su naturaleza. ¿Vos tenés libertad para escoger? Sí, pero siempre vas a escoger según tu naturaleza, como un pecador. Y los pecadores no aman a Dios, no buscan a Dios, no entienden a Dios, no quieren a Dios. El pecador tiene libre albedrío. No es correcto decir no tenemos libre albedrío, pero siempre escogerá según su naturaleza. Siempre escogerá como un pecador. Por ende, podemos decir, el pecador nunca escogerá naturalmente a Cristo. Ahora, ¿es Dios libre de escoger a un ser humano? Sí. Y Él también escogerá según su naturaleza y según su perfecta voluntad y según su carácter. No según nuestra actuación, según nuestros méritos, según el beneplácito de su voluntad. Dios no es caprichoso, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es amor, Dios es bondad. Entonces, cuando Él escoge, no entendemos todo lo que hay detrás de por qué escoge a uno sí y a uno no, pero podemos confiar es que este Dios que está escogiendo es un Dios santo, un Dios bueno, un Dios que sabe. Y que va a obrar en primera instancia para su gloria. Y en segunda instancia para beneficio de aquellos de los cuales Él decidió derramar su misericordia. Los que no son escogidos soberanamente por Él reciben nada más y nada menos que la justicia de Dios. Dios no es injusto para con nadie. Él debería de mandarnos a todos al infierno. Pero en su misericordia, a estos que somos objetos de su ira, decide hacernos objetos de su amor. Entonces vimos dos doctrinas. Somos totalmente depravados y Dios de un grupo grande de la humanidad, de personas completamente depravadas, Dios escoge soberanamente dónde derramar su gracia y salvar a estas personas. Entonces esto nos mueve a otra doctrina que es la expiación limitada. Porque si debemos de preguntarnos, creo que es válido, no es mala palabra preguntarse, ¿Jesús murió por todos los hombres, por toda la humanidad, o murió por sus escogidos? ¿O murió por aquellos que decidió derramar su misericordia? Y esta, dentro de las 5 doctrinas, es la que más causa problema. Y hay muchas personas que dicen, yo soy calvinista, 4 puntos. ¿Cuál es la que dejan afuera? Esta. Porque desde que nacemos desde que nacemos en los países estos occidentales, donde se escucha mucho de Jesús, aunque no de Jesús bíblico, siempre escuchamos, ¿verdad? Jesús te ama, Jesús murió por vos. Jesús te ama, Jesús murió por vos. Quiero comenzar diciendo, antes de verlo en la Biblia, que Jesús no derramó ni una gota de su sangre en vano. Jesús no derramó ni una gota de su sangre en vano. John Piper dice, la expiación limitada es la garantía de que el gozo indestructible en Dios es infalible, asegurado
para nosotros por medio de su sangre. En otras palabras, Piper dice, no va a fallar. El gozo que preparó para vos no va a fallar. Lo vas a tener gracias a la sangre que Cristo derramó. Juan 10, del 11 al 16, me pueden acompañar si desean. Juan 10, 11 al 16. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo les arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que al Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. La pregunta es, según el texto, ¿por quién dio su vida el gran pastor? Por sus ovejas. Él va a traer a sus ovejas y esas ovejas que van a escuchar la voz del buen pastor, y las va a traer, se va a hacer. Romanos 8, 31 al 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, ¿por quién se entregó Jesús? Por nosotros. ¿Quién es nosotros en este contexto? Sus escogidos. Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Por quién se entregó Cristo? Por su iglesia. Esta doctrina, como dije, es conocida como la expiación limitada o expiación particular, redención particular. Es la muerte de Jesucristo hace que la salvación sea posible para todo ser humano. La muerte de Cristo hace que la salvación sea posible, potencialmente posible, para todo ser humano. Nosotros podemos predicar confiadamente el Evangelio a toda persona. Podemos y debemos predicar el Evangelio a toda persona. Una persona puede clamar a Cristo por salvación y Cristo de ningún modo la va a echar afuera. Eso está en Juan 6:37. Si una persona clama a Cristo, nunca nadie le va a poder decir, oh no, Cristo no murió por vos. Ah, qué lástima. Ninguna persona que venga a Cristo, Cristo la va a echar afuera. Bueno, ¿qué debe pasar para que una persona venga a Cristo? Ya lo vimos. La muerte de Jesucristo hace realidad la salvación de cada persona que pone su fe en Él. Si una persona pone su fe en Cristo, se hace real esa salvación. Pero al mismo tiempo podemos estar seguros de que Cristo no murió por una posibilidad, que es lo que nos han mal enseñado por mucho tiempo. Cristo no murió por una posibilidad, no murió por las dudas, murió por cada uno de sus escogidos, que Él escogió antes de la fundación del mundo y derramó su gracia para que esta persona exalte la gloriosa gracia del Señor. Él no derramó ni una sola gota de sangre en vano. Decir que Cristo no murió por nadie en particular, en realidad eso es limitar la expiación. Los cánones de Dort, que hoy los mencionábamos en la sección 2, artículo 8, afirman lo siguiente. Porque fue el plan enteramente libre y la voluntad e intención muy bondadosa de Dios el Padre, que la efectividad vivificadora y salvadora de la costosa muerte de su Hijo se realizara en todos sus escogidos, a fin de que pudiera otorgarles la fe justificadora y así guiarlos sin falta a la salvación. En otras palabras, era la voluntad de Dios que Cristo, a través de la sangre de la cruz, mediante la cual confirmó el nuevo pacto, redimiera efectivamente de cada pueblo, tribu, nación y lengua a todos aquellos y solo aquellos que fueron elegidos desde la eternidad hasta la salvación. Y le fue dado por el Padre que les concediese la fe que, como los otros dones salvadores del Espíritu Santo, adquirió para ellos con su muerte, que los limpie con su sangre de todos sus pecados
tanto originales como actuales, ya sea que hayan cometido antes o después de llegar a la fe, que debería preservarlos fielmente hasta el final. Finalmente se los presentará a sí mismo un pueblo glorioso, sin mancha ni arruga. Sé que hay palabras complicadas, sé que hay expresiones difíciles, obviamente después lo pueden leer, pero esto hace siglos que quedó establecido, que se fijó, esto es lo que entendemos. Spurgeon dijo: afirmamos que Cristo murió de modo que infaliblemente aseguró la salvación de una multitud incontable, quienes a través de la muerte de Cristo no solo tienen la capacidad de ser salvos, sino que realmente son salvos, tienen que ser salvos y no pueden más que ser salvos. Ahora, en 1 Timoteo 2, 3 al 6 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Murió Cristo por todos los hombres o solo por sus escogidos? Bueno, el pasaje básicamente enseña dos cosas: que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que Cristo se dio en rescate por todos. Entonces la pregunta es: ¿qué significa todos en este contexto? Si significa cada individuo específicamente, entonces caeríamos en el universalismo. O sea, como murió por todos, todos serían salvos. El universalismo es la creencia de que toda persona será salva independientemente de su fe. Si Dios quiere que todos sean salvos y pagó el sacrificio por cada individuo, ¿qué les impide a todos que sean salvos? Porque hay personas que se pierden. Sabemos que el universalismo es contrario a las Escrituras. Entonces, ¿qué significa todos en este contexto? Significa todo tipo de persona. No es una referencia a la cantidad, sino a la calidad. No todo individuo, sino todo tipo de individuo. Dios quiere que todo tipo de persona sea salva: esclavos, libres, reyes, artesanos, de toda lengua, tribu, nación, ricos, pobres, etc. Se dio en rescate no solo por los judíos, sino por toda persona, por todo tipo de persona. Jesús murió potencialmente por todos, pero particularmente por todos los que han de creer. Y a mí me encanta esto, porque esto hace sentido al amor de Dios. Yo puedo leer en la Biblia que Dios me amó en amor, habiéndonos predestinado. Él me amó a mí, que no merezco nada de Él. Él me amó, derramó su gracia, derramó su misericordia, me hizo objeto de su misericordia y me salvó. Ahora, si Él murió por todos, es como cuando el chico soltero le dice a una chica: sos linda. Todas las mujeres son lindas. ¿Se entiende que pierde el sentido? Entonces esto es lo mismo, ¿no? O es el amor particular de Dios para vos, o es: ay, Dios amó a todo el mundo. Imagínate que una persona está deprimida, está mal y estás hablando del amor de Dios y Dios ama a todos. Bueno, ¿qué sentido tiene? Ahora, si Él te amó a vos, entonces sí es real. Y Él murió por vos particularmente, entonces tiene otro sentido. John Owen fue un brillante teólogo puritano, pastor y teólogo puritano. Él escribió acerca de la expiación de Cristo en su libro La muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Y él escribió esto, dice: el Padre impuso la ira debida a y el Hijo sufrió el castigo por, y da tres opciones: todos los pecados de todos los hombres, todos los pecados de algunos hombres o alguno de los pecados de todos los hombres. Entonces él dice: si el 3 es verdadero y Jesús murió por algunos de los pecados de todos los hombres, entonces ninguno actualmente es salvo. Si el 2 es verdadero y Jesús murió por todos los pecados de algunos hombres, entonces Él expió y sufrió por todos los pecados de sus elegidos. Y esta es la verdad. Si el 1 es verdadero y Jesús murió por todos los pecados de todos los hombres, porque es entonces que no todos son salvos y liberados del castigo debido a sus pecados. Que Dios castiga a aquellos cuyos pecados han sido expiados sería un acto injusto. Y entonces termina diciendo John Owen: si respondes que por su incredulidad, pregunto, ¿es esta incredulidad un pecado o no lo es?
Si la incredulidad es un pecado, entonces Cristo sufrió el castigo por ese pecado, ¿o no lo hizo? Si lo hizo, ¿por qué el pecado de incredulidad debe impedirles más que sus otros pecados, por los cuales Cristo también murió? Si Cristo no murió por el pecado de incredulidad, entonces no murió por todos sus pecados. Porque Dios no obra en todos los hombres para que todos sean salvos. ¿Es Dios injusto en salvar a algunos sí, a otros no? No, de ninguna manera. ¿Está Dios obligado a salvar a alguien? No. Aun si Dios salvara del infierno a una persona, habla de su increíble e inmesurable gracia. Lo justo sería, como vimos, que Él mandara a todos al infierno. Pero que el Dios santo salve a un pecador habla de su inmensa gracia, la cual no llegamos a comprender. ¿Desea Dios que todos los hombres sean salvos? Por supuesto, lo vimos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Según de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué significa que Dios desea que todos los hombres sean salvos? Si Dios lo desea, ¿qué le impide obtener el deseo si Él es soberano? Es el deseo de Dios, pero no es el decreto de Dios. Algunos lo llaman la voluntad permisiva de Dios y la voluntad soberana de Dios. Debemos diferenciar entre la voluntad de Dios y los decretos de Dios. Dios ha decretado que Jesús volverá. No importa si nos gusta, lo entendemos o no, lo que pase, Dios va a volver porque lo ha decretado. Pero no ha decretado que todos los hombres sean salvos. Él desea paternalmente, por así decirlo, que todos sean salvos. Por eso dice en Ezequiel 18:32, pues yo me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor. Arrepiéntanse y vivan. Es el deseo de Dios, así como Dios desea que no matemos a otras personas. Sin embargo, las personas siguen matando, pero Él no desea que haya guerras y estén matando entre todos. Por poner un ejemplo. Él no siempre detiene las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, el plan de redención que más exalta la gloria de Dios, de su gracia, es el plan que Él escogió. Todos los seres humanos totalmente depravados, Dios tiene que escoger quienes han de ser salvos. Y Él muere particularmente por esas personas que han de ser salvas. Entonces Dios obra en esos escogidos particularmente para que sean salvos. Y esto es lo que conocemos como la gracia irresistible o la gracia eficaz o el llamamiento eficaz. 2 Corintios 4, del 3 al 6, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Fíjense bien lo que literalmente dice este pasaje. El Evangelio está encubierto entre los perdidos. El mismo Satanás los cegó, les cegó el entendimiento, por lo cual no pueden ver la hermosura de Cristo, no pueden ver la gloria de Cristo. La luz del Evangelio no les resplandece. Están privados de ella por ser espiritualmente ciegos. Solo cuando Dios interviene con su poder, hace resplandecer la luz en los corazones en tinieblas. Y cuando Dios interviene, estos pueden conocer la gloria de Dios que antes estaba velada. Cuando tus ojos son iluminados y las vendas de Satanás quitadas, ves la hermosura de la gloria de Cristo. Y voluntariamente vas a Él y abrazas el Evangelio de tu salvación. Nadie te obliga. Pero si Dios no hubiera arrojado luz a tu ceguera espiritual, nunca hubieras visto cuán valioso y hermoso es Cristo. La gracia de Dios nunca falla, es eficaz y la gloria de Cristo es irresistible. Hoy vimos Efesios 2 del 1 al 3, ahora voy a ver del 4 al 9. Después de ver cómo somos y naturalmente lo pecadores que somos, dice, pero Dios. Martin Lloyd-Jones dice que en ese pero está contenido todo el Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros
las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros, que somos totalmente depravados, pero Dios, como es Dios, misericordia, gracia, amor, bondad. Sabemos que gracia significa algo que no merecemos. No merecemos la salvación eterna de nuestra alma, no merecemos el perdón de nuestros pecados, no merecemos la comunión eterna con Dios. Y esta obra se origina en Dios, dice, no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie tenga nada en su presencia de lo que gloriarse. No hay méritos humanos. Dijo Jonathan Edwards, no aportás nada para ser salvo, excepto lo que hizo necesaria tu salvación, tu pecado. ¿Cómo puedo gloriarme entonces frente a Dios? ¿Fue Él el que cambió mi naturaleza para que yo pudiera aceptarlo? ¿Fue Él quien me dio un nuevo corazón? ¿Fue Él quien iluminó mi entendimiento para que el mensaje de la cruz no sea una locura para mí? ¿Fue Él quien tomó la iniciativa y quien me dio la fe que Él requería? Y esto nos lleva al último, perseverancia de los santos. En Romanos 8, 28, 30 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Si pueden ver, la obra de salvación en nuestras vidas comienza con el conocimiento de Dios sobre nosotros. ¿Qué clase de conocimiento es ese? Alguna gente dice, es que Dios sabía si lo ibas a escoger o no. Bueno, eso no. Obviamente que eso no es. Es solo un conocimiento intelectual porque Dios conoce todas las cosas. Dios conoce absolutamente todo. Pero cuando la Biblia habla de conocimiento, habla de intimidad. Incluso tenemos que Adán conoció a Eva y luego le nacieron hijos. Vamos a ir enseguida al conocimiento de Dios. Dice que a todos los que conoce, también los predestina. Les marca el destino de antemano y ese destino es ser como Jesús. A todos los que predestina los llama. Un llamado directo interno de parte de Dios. A todos los que llama los justifica. Imputa la justicia de Cristo. A todos los que justifica también los glorifica. Un evento futuro, pero lo describe en pasado porque es seguro. Fíjense que en el proceso no se pierde ningún alma. El alma que conoce, que decide tener intimidad, termina siendo glorificada. ¿Por qué? Porque Él preserva a los santos. O porque asegura que los santos van a perseverar. La salvación no se pierde. Fíjense, para hablar de conocer, Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, todos los que Él conoce terminan siendo glorificados. No algunos, todos. La glorificación es el estado final de perfección de los santos en la presencia de Dios. Pero a algunos les dirá, nunca los conocí. Entonces, no es un conocimiento intelectual que Él sabe la respuesta. Él decide tener intimidad, yo estoy en vos y vos estás en mí, y a otros no. Entonces le dice, no es que te conocí pero ya no me acuerdo, o perdiste las salvaciones, nunca te conocí. Porque a los que conoció, terminan en la glorificación. Y tenemos pasajes como Filipenses 1:6 que dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. O Juan 10, 28 al 30 que dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano del Padre. Soy el Padre, somos uno. Y después un pasaje que me gustaría que me acompañen porque es un pasaje hermosísimo en Hebreos 7, 23, 28. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos,
que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Este es otro pasaje hermosísimo para profundizar. Obviamente no lo vamos a hacer en esta ocasión, pero acá vemos el sumo sacerdocio de Jesús y lo compara con los sumos sacerdotes que hubieron en la tierra que morían, ¿verdad? Y que había que reemplazarlos y que ellos eran imperfectos y tenían que hacer sacrificios por ellos mismos. Pero dice ahora, hay un sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, dice que es inmutable, Él no cambia y está intercediendo por ustedes permanentemente o para siempre. Él no se va a cansar de interceder por vos, Él no va a dejar de interceder por vos porque es el gran sumo sacerdote, o el sumo sacerdote por excelencia de todos los sumos sacerdotes. Entonces, en estos versículos que acabamos de ver, no solo el de Hebreos, el de Juan, el de Filipenses, la pregunta no es, ¿se puede perder la salvación? Las preguntas más correctas serían, ¿puede Cristo abandonar la obra que comenzó en un cristiano? ¿Puede el buen pastor perder una oveja? ¿Puede el gran sumo sacerdote cansarse de interceder por un creyente? Obviamente la respuesta es que no. Por eso tenemos el pasaje en Romanos 8, 31 al 29, que viene después de lo que acabamos de leer de conocer, justificar, llamar. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Spurgeon decía, podés estar en desacuerdo con la palabra predestinación, pero jamás podrás arrancarla de la Biblia. Tendrías que eliminar todas las palabras elegidos, escogidos, predestinados de la Biblia. Tendríamos que eliminar las expresiones como por la voluntad de Dios o el beneplácito de su voluntad, porque todo se limitaría a la decisión del hombre. Tendrías que eliminar todo pasaje que habla de la incapacidad del hombre de acercarse a Dios. Entonces quiero terminar con una pregunta. Si esto es verdad y las personas son totalmente depravadas y Dios tiene que escoger soberanamente y Él murió por aquellos que escogió, y Él va a eficazmente enviar su gracia, va a llamar eficazmente para que se puedan ver a Cristo y venir a Él en fe, todos aquellos que fueron escogidos. Y si Él preserva a los santos y a los que han de ser salvos. Entonces, ¿para qué evangelizar? ¿Debemos de evangelizar? Si Dios ya sabe quién ha de ser salvo y quién no. Sí, debemos evangelizar. Porque Dios también ha escogido el medio para que sus escogidos se salven, que es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio nunca será en vano. O exaltará la gracia de Dios el día de salvación, o exaltará la justicia de Dios el día de condenación. Evangelizar es un mandamiento. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5. Evangelizar es un privilegio y una obligación moral. Evangelizar es parte del deseo natural de querer compartir lo que Dios nos ha dado por gracia. Ninguno de nosotros sabe quiénes son los escogidos. Por eso hay que predicarle a todos. Spurgeon dijo, si yo supiera quiénes son los escogidos, limitaría mi ministerio a ellos. Pero obviamente que él no lo sabe y nosotros tampoco. La soberanía de Dios no opaca ni anula la responsabilidad humana. Nadie en el infierno va a poder echarle las culpas a Dios y decirle, no me elegiste. Toda persona es responsable de aceptar el Evangelio o de rechazarlo. Toda persona es responsable de sus actos, por eso Dios nos manda a evangelizar.
Tenemos autoridad para rogarle a los hombres que se arrepientan y crean en el Evangelio. Las personas que rechazan el Evangelio pagarán las consecuencias. Ningún individuo llegará al cielo contra su voluntad, ni ningún individuo llegará al infierno contra su voluntad. Dios no anula la voluntad de sus escogidos. Él cambia el corazón del individuo para que lo que antes aborrecía, ahora lo ame. Termino con Salmo 65:4 que dice: dichoso aquel a quien tú escoges, al que atraes para ti, para que viva en tus atrios. Amén.